El Dedo en la Llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Doctor Álvaro Vargas Llosa. Es usted ensayista, periodista, escritor, 11 libros, muchos ensayos. Y además es usted vicepresidente de la Fundación Internacional para la Libertad. Mi pregunta debería ser, ¿qué es la libertad para usted? Y me gustaría, no solamente como peruano, ¿qué es la libertad para usted, Álvaro Vargas Llosa, como un ciudadano del mundo? Antes que nada, mucho gusto, encantado de estar con ustedes. Es una pregunta a la que es difícil contestar. Hay gente que contesta de una manera, en fin, elusiva y evasora, pero que no deja de ser una buena respuesta a una probablemente pregunta especialmente difícil de contestar, y es básicamente que uno solo sabe realmente lo que es la libertad cuando la pierde, ¿no? Pero yo podría ir más allá de eso. Diría que la libertad es la mayor invención de la civilización humana. Hemos inventado muchas cosas, entre ellas la libertad. La libertad no es natural, la libertad no nació espontáneamente, la inventamos, es una creación. Poco a poco, digamos, en el tránsito hacia la vida civilizada, fuimos descubriendo que la libertad nos favorecía, que permitía nuestra evolución, que permitía nuestra expansión, que permitía nuestro crecimiento y que permitía ir desarrollando formas de vida infinitamente mejores que aquellas que íbamos dejando atrás. Entonces, es un acto de creación. No es que, en fin, está de moda la definición de que el hombre nace libre y que la libertad es digamos, forma parte del paisaje natural de las cosas y que está en la naturaleza humana. Yo no estoy tan seguro de eso. Yo creo que es un acto de creación y que por eso es tan difícil defenderla y promoverla, porque hay en nosotros todavía un instinto tribal que se resiste a la libertad. Y yo creo que esa tensión en gran parte recorre la historia de la civilización humana y todavía hoy, y usted me hablaba de el Perú como punto de vista, digamos, hacia la libertad. Cualquier país de América Latina vive hoy esa tensión entre libertad y ausencia de libertad. Y esa es una tensión que nos recorre permanentemente y que nos seguirá recorriendo durante mucho tiempo. ¿Ha sentido usted la tentación de la autocensura? Sí, yo creo que todos la hemos sentido. Basta que uno, por ejemplo, cuando está escribiendo, basta que uno, frente a la página en blanco, se plantee decir algo para que uno inmediatamente piense cómo va a ser percibido por otros aquello que estoy tratando de expresar, y esa ya es una invitación a la autocensura, porque si uno se plantea en esos términos digamos, la consecuencia de lo que va a escribir, ya se está abriendo la posibilidad de que uno acomode la expresión y el lenguaje para tratar de evitar un efecto negativo. A lo mejor uno no hace mucho caso a ese temor, y está bien que así sea, pero ya solo eso es una forma, en el fondo, de autocensura o de tentación de autocensura. Yo creo que todos los que nos expresamos, los periodistas, ante una cámara de televisión, ante un micrófono de radio, en una red social y, por supuesto, en una computadora o ante un papel en blanco, tenemos digamos, riesgo de ceder a la tentación de la autocensura. Y esa es una lucha que hay que dar, porque es muy peligrosa la autocensura, muy peligrosa. Y además es muy perverso el hecho de que ciertas instituciones, gobiernos, pero a veces no solo gobiernos, por ejemplo la universidad, ciertas universidades, el mundo de la academia, el mundo del arte también,
trata de instalar verdades únicas, verdades incuestionables, que invitan a la autocensura. Y entonces uno normalmente, cuando se siente intimidado, cuando sabe que va a haber consecuencias que se van a desprender de aquello que va a expresar, inmediatamente tiene una tendencia a preguntarse, bueno, ¿cómo va a ser recibido esto que voy a decir, ¿no? Y eso no es bueno, eso no es sano. América Latina se encuentra ante el peligro de perder sus valores democráticos, sus valores de justicia, de convivencia social, sus derechos humanos. Vemos cada día personas que tienen que emigrar, huir de la violencia, huir dejando detrás a toda su familia, su casa, su fe, su esperanza, buscando un mundo mejor. Y huyen precisamente de estos países, incluyendo México, el cual hemos sido gobernados por 3 partidos diferentes, PAN, PRI, PRD, con ideologías diferentes, con formas de hacer las cosas diferentes. Sin embargo, no podemos combatir la justicia, la educación sigue en niveles verdaderamente bajos. ¿Qué discurso le podemos dar a la gente que pasa de un sistema político a otro sistema político y donde los partidos no les representan nada, donde el sistema democrático está en un verdadero peligro? ¿Qué discurso se les dice? Porque a los que son de derecha, por decir, esos ya están convencidos de su derecha. A los que están muy radicalizados y ya son de izquierda, esos ya están convencidos de ello. Pero ¿qué pasa? ¿Qué les decimos a todos aquellos que en México por lo menos son 46 millones de votantes que no votaron por ellos, por ninguno ni por otro? ¿Qué les decimos a esos mexicanos que quieren esa libertad, que quieren emprender, que quieren ser un México diferente, que quieren acabar y erradicar con la corrupción, con la delincuencia, con la inseguridad? ¿Qué se les puede decir? Yo les diría que esa oportunidad no va a caer del cielo, que hay que buscarla, hay que organizarse para promoverla y para forzar el que más temprano que tarde surja esa oportunidad. Si uno se cruza de brazos, le hace un poco de ascos a la política y dice, no, yo en esa basura no me quiero meter, y uno simplemente se sienta a esperar que le caiga del cielo la oportunidad de ejercer una libertad, digamos, que conduzca a la prosperidad y a mejores formas de vida, y elimine la necesidad de tener que abandonar el país, ¿no es cierto?, para buscar un futuro y un horizonte mejor en otra parte. Eso no va a ocurrir a menos que los ciudadanos se organicen como sociedad civil y eventualmente también como fuerzas políticas para exigirlo. Esto es lo primero que les diría, ¿no? Lo segundo que les diría es que la buena noticia es que hay un número suficiente de buenos ejemplos en el mundo como para saber hoy qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Esto parece una verdad de perogrullo y parece casi superficial, pero en el fondo es muy profundo, porque cuando una sociedad siente una ausencia de oportunidades y no tiene claro cómo transitar hacia una sociedad de oportunidades, porque no tiene a la mano modelos, no tiene a la mano referencias, esa sociedad está perdida. No es el caso hoy, por ejemplo, de los mexicanos. Tienen a la mano muchísimos países exitosos, con muchísimos menos recursos que México, que hicieron 4 o 5 cosas muy bien hechas en un momento dado, y que en el curso de 1, 2, 3 generaciones, en fin, depende de qué época les tocó vivir. Hay épocas en que la prosperidad se logra con más rapidez, hay épocas en que se logra con menos rapidez, pero se logra dar el salto a la modernidad. Entonces, lo que tiene que hacer México es observar qué hicieron los países que van bien. Esos países crearon instituciones sólidas que eran más fuertes que los presidentes de turno,
esos países crearon unos sistemas de convivencia en el que las diferencias ideológicas y políticas se manejaban, se gestionaban dentro de un ambiente civilizado. Esas sociedades tenían estados fuertes, pero pequeños o relativamente pequeños, que no se metían más de la cuenta en la vida de las personas. En esas sociedades había una libertad de empresa, eso es muy importante, que permitía tanto a la gente del propio país como a la gente del extranjero invertir para el futuro. En esas sociedades había una vocación de trabajo y de ahorro, que es la base de la capacidad de inversión que viene después. En fin, cosas, digamos, que están a la mano, que hoy en día digamos, son muy visibles, son fáciles de identificar. Si nosotros hacemos ciertas cosas bien hechas, nuestras sociedades van a prosperar, y si las hacemos mal, nuestras sociedades no van a prosperar. No hay ninguna razón por la que en el último sexenio el crecimiento económico de México haya sido tan paupérrimo, tan pobre, un crecimiento promedio que en realidad es un no crecimiento. No hay ninguna razón. Este es un país que no solamente tiene los recursos que tiene, tiene 130 millones de personas llenas de creatividad y de empuje y de ganas, sino que además es un país imbricado económicamente con el país más próspero de la Tierra. Hoy día el primer socio comercial de los Estados Unidos no es ni Canadá ni China, es México. Más de 900.000 millones de dólares de intercambio comercial. Hoy día, además, esos capitales que se habían instalado, me refiero a estadounidenses, que se habían instalado en lugares como China, están saliendo de allí por muchas razones y buscando dónde instalarse. Nada más fácil para ellos que instalarse en México, que está tan cerca. México tendría que tener infinitamente más parques industriales de los que tiene. Es decir, no es tan difícil. Pero lo que sí, digamos, entraña una cierta complicación es que hay que tener humildad. Y eso es difícil, ¿eh? Esa parte sí que es difícil. Es decir, hay que hacer un ejercicio de humildad reconociendo que uno se ha equivocado, que uno ha tomado el rumbo incorrecto, que uno ha ido a contrapelo, digamos, de la historia, de lo que ha hecho que otros países se modernicen. Y esto, en el fondo, es un ejercicio mental, psicológico, antes que una política pública, ¿no? Okay. Y eso es lo que todavía está faltando, yo creo, en México y en muchos países de América Latina. Reconocer el error propio. Es decir, aquí llevamos muchos años perseverando en el error. Bueno, es hora de cambiar el rumbo, ¿no? Y esto no es un tema ideológico, en el fondo es un tema de sentido común, de aprender de los buenos ejemplos que están a la mano, ¿no? Usted propone que para cambiar esto tenemos que asumir el valor de la libertad, pero sobre todo pasar de lo intelectual a lo material. Que debemos movernos en el campo político, empresarial, académico, en el campo de ideas, porque sin duda todo lo que se busca en el colectivismo, eso busca el populismo. Y los que buscan el populismo han sido exitosos. Esta es la prueba de haber tenido estas elecciones pasadas, donde se ganaron el partido Morena con un 50 y tanto % de la votación. Los partidos, el PRI y el PAN, quedaron disminuidos. El PRI, que durante 70 años tuvo el poder, y recuerdo esa frase de su padre, que era la dictadura perfecta. Yo creo que Morena rebasó esa frase. Tienen todo, tienen el Congreso, están a punto de tener el Poder Judicial, concentrado todo, y el Ejecutivo. Es peligrosísimo. Muy peligroso, extraordinariamente peligroso. Y no olvidemos que México no es un pequeño paisito, una pequeña república bananera. México es la segunda economía de América Latina, es el segundo país en población de América Latina después de Brasil y de lengua castellana en América Latina, el número 1. Es un país que tiene una importancia extraordinaria, un peso extraordinario en toda la región, de manera que lo que aquí pase o deje de pasar tiene un efecto, digamos, contagio en el resto de la región. Es extraordinariamente grave que aquí, después de lo que costó recuperar la democracia en el año 2000, después de esa enorme hazaña de la libertad que el mundo entero celebró, poco menos que como la caída del muro de Berlín, Así era la es. caída de nuestro muro de Berlín, es trágico que, digamos, un cuarto de siglo después, México esté cayendo en una concentración malsana de poder
político, legislativo, Judicial. probablemente judicial, económico también. Económico también. El control que tienen de muchos de los estados también es enorme. Esta es una república federal, no lo olvidemos, eso importa mucho. Esto es peligrosísimo, es muy grave. Y además, todo ello con unas ideas que conducen al populismo, digamos, fracasado. México no ha fracasado todavía como lo han hecho otros países populistas latinoamericanos, me refiero al último sexenio, por varias razones. Primero, porque la relación umbilical que tiene de economía mexicana con Estados Unidos evidentemente frena un poco eso, en parte porque el Banco Central ha funcionado con una cierta autonomía, Sí. eso ha jugado un papel, en parte porque han sido vivos, han sido listos, han dicho, bueno, tratemos de evitar, digamos, un exceso de dispendio, de gasto público que genere una inflación desbocada, porque eso puede traernos muchos problemas. Y entonces lo que hicieron fue, en lugar de generar un déficit monumental, pues sacar de un lado para poner en otro, y crearon muchos problemas haciendo eso. Pero aún así, el modelo no es viable, económicamente no es viable. México tiene hoy día un déficit fiscal de casi 6% del Producto Bruto, es enorme, eso es enorme. México tenía una empresa que era Pemex, que muchas veces financiaba el gobierno, ahora es al revés, el gobierno tiene que financiar a Pemex, y Pemex es una empresa sobreendeudada con más de 100.000 millones de dólares de deuda, que va a tener el próximo año que hacer frente a compromisos de más de 7.000 millones. Es mucho dinero. ¿Cómo va a financiar eso? Por supuesto, con los pobres contribuyentes mexicanos, que son los que tienen que pagar los platos rotos de todo eso. Y sobre todo, no olvidemos, México no está creciendo. El crecimiento del último sexenio promedio, 1% más o menos. Eso es lo que ha sido. Entonces, esto no va por buen camino. Ahora, no es Venezuela económicamente por las razones que expliqué, pero tarde o temprano, si el camino sigue siendo el mismo, conduce al fracaso económico. Y eso es trágico para un país como México, que hoy día tendría que estar explotando tantas posibilidades. Por ejemplo, tendría que estar atrayendo infinitamente más capital extranjero. Aquí hay una realidad que es tremenda. El último año, si mal no recuerdo la cifra que leí, hubo una inversión extranjera más o menos de 35.000 millones de dólares. Pero en realidad la inmensa mayoría de ese dinero era de empresas que ya están aquí, que simplemente reinvierten sus beneficios, sus ganancias. Solo atrajeron 5.000 millones de dólares más, que no es nada para un país como México y una economía como México. Nada. Es decir, México no está atrayendo capitales. México tendría que estar atrayendo toneladas de capitales, porque hoy día, con los conflictos entre Estados Unidos y China, las guerras en Europa, hay, digamos, una necesidad para esos capitales de encontrar lugares donde invertir, y si puede ser además en zonas vecinas, geográficamente vecinas de lugares como Estados Unidos, aún mejor. Ustedes tendrían que estar explotando el nearshoring infinitamente más de lo que lo están haciendo. Se nota en la sociedad mexicana, hay una sed de prosperidad. Entiendo que se gradúan 130.000 ingenieros por año en este país. Eso es una cosa maravillosa. Significa que hay una cantidad de jóvenes que quieren oportunidades de innovación, quieren oportunidades, digamos, en el campo de la tecnología, pero si no atraemos capitales, si no atraemos inversión, si no tenemos sociedades con climas de negocios que sean, digamos, que conduzcan a dar oportunidades a todos esos jóvenes, ¿qué van a hacer esos ingenieros? Van a salir del país y se van a ir a trabajar a otro lugar. Como ha pasado. Como está pasando. Como ha pasado. Entonces, lo de México es tremendo, es inexplicable. Ustedes tienen todo para ser una potencia, una superpotencia. Y además no solo eso, para ser un modelo para el resto de la región. ¿Por qué nuestros modelos en la región tienen que ser países mucho menos dotados, mucho más pequeños, mucho menos poblados y mucho más lejos de los grandes centros de Occidente, como Chile o como Uruguay? ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser México el modelo para América Latina? No hay ninguna razón, ¿no? Ahora, hay un punto que define no solamente a México, sino a los países en América Latina, y esa se llama corrupción, impunidad. Y de ahí se deriva todo. Y es terrible, es un flagelo que no nos podemos quitar. Sin ninguna duda. Mi país de origen, el Perú, es un ejemplo de eso, un mal ejemplo de eso.
la corrupción ha campeado en el Perú de una manera que ha tenido un efecto muy perverso, y es que la gente ha empezado bueno, ha empezado no, porque ya esto lleva un tiempo, a descreer de los políticos y de la política, a llenarse de escepticismo frente a todo y frente a todos, y por tanto abrir las puertas a aventuras peligrosas, autoritarias, porque siempre hay un iluminado que te dice voy a meter a todos ni siquiera eso, en el Perú tenemos uno que dice voy a fusilarlos a todos, la gente es feliz en ciertos sectores de la sociedad, ¿no? Pero no olvidemos que la corrupción tiene mucho que ver con el modelo de sociedad que tenemos. Hemos tenido nosotros desde hace, en realidad, siglos, un tipo de Estado que ha sido él mismo un incentivo para la corrupción. Porque al final, la única manera de eludir, de evadir a ese Estado elefantiásico, invasor, prepotente, autoritario, reglamentarista en exceso, era evitando la ley. Y para evitar la ley, evidentemente, había que, en cierta forma, ejercer la corrupción. Había durante la colonia una famosa expresión que era se acata pero no se cumple. Venían las normas y las leyes de España a las colonias, y entonces los funcionarios que estaban agobiados por tantas leyes y tantas normas decían, bueno, ok, se acata, pero no la voy a cumplir, porque si no la sociedad es inviable, no hay manera de operar en el día a día, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que sea la única fuente de corrupción, pero sí digo que nuestro modelo de Estado, nuestro modelo de sociedad conduce necesariamente a la corrupción, ¿no es cierto? Y luego también hay, evidentemente, una sociedad que si no puede generar prosperidad por la vía de la legalidad, la va a tratar de generar al margen de la legalidad, y cuando uno la genera al margen de la legalidad, evidentemente en algún momento se topa con la necesidad de incurrir en la corrupción. Si el Estado, si los poderes públicos, si las instituciones no te dejan espacios para labrarte un porvenir, al final tú vas a defenderte de esa manera. Y ahí es como vivir con libertad. No tenemos posibilidades de vivir con libertad. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. ¿Por qué, digamos, una persona que quiere montar una pequeña empresa tiene que dedicarse a corromper a alguien para poder ejercer esa libertad? Claro. Esa no es la culpa de esa burocracia, persona, pagarle al que te agiliza todo lo de documentación. ¿no? Luego los impuestos. Claro, porque tenemos en muchos de nuestros países entre el 60 y 70% de la población económicamente activa actuando en la informalidad. Eso no es porque nacieron, digamos, con ganas de estar en la ilegalidad. A nadie le gusta estar en la ilegalidad, salvo a ciertos, digamos, perversos fascinados con el mundo de la ilegalidad. La gran mayoría de la gente lo que quiere es, digamos, poder operar y funcionar y prosperar y crecer en un clima, digamos, de legalidad. Pero si la legalidad se vuelve tu enemiga, tú te vas a defender. ¿Y cómo te vas a defender? Ejerciendo la ilegalidad, ¿no? Porque lo contrario te llevas una pistola a la sien y te matas, ¿no? No. Entonces, hay que ir a la raíz del problema, que tiene que ver con el modelo de sociedad que hemos tenido, ¿no? Hay que modificar de raíz ese modelo de sociedad, y seguramente esa será una forma de disminuir brutalmente la corrupción. Ahora, también, ¿cómo construir un país libre, democrático, cuando la tentación de los que lo gobiernan es el autoritarismo, como lo acabamos de platicar? La concentración del poder, y cuando no hay este sistema de partidos a los cuales les pagamos los mexicanos. Los partidos están en campaña, nadie les cree. Por lo menos aquí tenemos dos que la gente no votó por ellos y nos costaron aproximadamente 4,000, 5,000, 6,000 millones de pesos al año. Es terrible que las personas cuando van a votar no tengan ninguna oportunidad, propuesta, o vayan convencidos. Prefieren no votar. Pero ahí es donde llegan estos discursos populistas, oportunistas. Y este es el resultado que tenemos, una sociedad que se conforma con un beneficio social, con una despensa, con un programa social de 2,000, 3,000 pesos, pero no tienen medicinas en los hospitales. Y seguimos así, y lo vemos pasando de estos estados, de estos gobiernos de derecha, de izquierda, que regresan otra vez a los de derecha o regresan otra vez a los de izquierda y terminan cayendo en la tentación del populismo. Sin duda, ¿no?
el gran, digamos, fracaso de la izquierda ha sido no entender la creación de riqueza, y su gran tentación ha sido el abuso de poder, es decir, el autoritarismo, ¿no? La combinación nefasta, nuclear de ambas cosas ha sido gran responsable de lo que ha pasado en América Latina. Pero la derecha también tiene una responsabilidad muy importante. La derecha, en el mejor de los casos, se ha dedicado a gestionar la herencia. Ha sido una derecha carente de ideas, carente de ideales, carente de valor para reformar la herencia que recibían. Era una derecha que lo que prefería simplemente era, digamos, dictado todo esto por la complacencia, gestionar la herencia, porque los intereses estaban mejor defendidos, así lo creía la derecha, por esa actitud más bien pasiva. Y luego ha habido otra derecha, que era la derecha, por supuesto, autoritaria, la derecha militarista, la derecha, en fin, esa es la derecha que conocemos. Y además bien, ¿no? esa también está regresando, Sí. en una combinación terrible. Así es, pero es lógico, porque si la gente está sufriendo las consecuencias de un populismo autoritario de izquierda, es natural que al final convoque, digamos, por la ley del péndulo, a la otra derecha, la derecha autoritaria. Es que es absolutamente lógico que Qué interesante. La gente suele funcionar así. Entonces, los que defendemos la libertad estamos atrapados ahí digamos, entre Sila y Caribdis, ¿no? Estamos contra la pared un poco. Porque, digamos, el combate desde la derecha populista contra la izquierda populista está siendo más efectivo desde el punto de vista electoral, está capturando la imaginación de la gente mucho mejor que los liberales. Y en eso los liberales tenemos que asumir una responsabilidad. Tenemos que hacer un discurso infinitamente más atractivo para marginar a esa derecha autoritaria y populista, para que la gente no le preste los oídos que le está prestando, ¿no? Ahora, también tenemos que hacer otra cosa, y es que cuando nos toca gobernar, hacerlo bien, hacerlo mejor, con audacia reformista. Si nosotros nos dedicamos cada vez que nos toca llegar al gobierno porque un gobierno de izquierda fracasó, nos dedicamos, digo, simplemente a gestionar la herencia sin hacer reformas, al final lo que va a terminar pasando es que el populismo va a resurgir. ¿Por qué? Bueno, porque la gestión de la herencia, de una herencia que es mala, evidentemente no va a producir oportunidades de crecimiento económico y de prosperidad. Y entonces la gente lo que va a decir es, necesitamos promesas, necesitamos idealismo, necesitamos un discurso que sea envolvente. Porque esta realidad es una realidad muy mediocre y muy gris, ¿no? Entonces el liberalismo necesita hacer un ejercicio de audacia discursiva, de audacia en el campo de las comunicaciones. Debe empezar a actuar además en el mundo de la cultura popular. ¿Por qué no tenemos telenovelas que difundan un mensaje liberal? ¿Por qué no tenemos una canción de protesta liberal? ¿Por qué no tenemos formas de llegar a los jóvenes a través de la cultura popular que atraigan a los jóvenes hacia una causa, que es la causa de la libertad, que es infinitamente más revolucionaria y sediciosa y subversiva que la izquierda más revolucionaria, e infinitamente más protectora de lo propio que la derecha populista. Lo que pasa es que no hemos tenido la audacia, la inteligencia, la creatividad para hacerlo, para dar ese discurso, ¿no? Crear esa propia narrativa. ¿Quién acabó con el absolutismo monárquico que gobernó durante tanto tiempo Europa? Fue el liberalismo. Fue el liberalismo. Sí. Eso fue un gran acto de subversión. Se enfrentó a los poderes establecidos y lo hizo de una manera triunfal, ¿no? De manera que en el corazón del mensaje liberal hay sedición, hay una vocación, digamos, de transformación que tendría que capturar la imaginación de los jóvenes. Sin embargo, a la hora de vender nuestras ideas, lo hacemos como tecnócratas, lo hacemos de una manera que es adocenada, mediocre. Sí, de un discurso lejano. Claro, y frente a eso, Sí. el discurso que encandila del populismo, pues tiene una ventaja, ¿no? Entonces, ahí tenemos que replantearnos nosotros ese combate. Y por lo menos en México y también en América Latina, ese discurso hacia los jóvenes se ha extraviado. Se ha extraviado porque lo que vemos hoy en día, doctor, es estos jóvenes siendo secuestrados por el crimen organizado. Cada día, esos jóvenes a los que el gobierno del pasado presidente Andrés Manuel López Obrador les hablaba, no solamente con dinero,
con becas, pues no fue suficiente. Tenemos 2 generaciones de jóvenes perdidos, entre desaparecidos, entre secuestrados por el crimen organizado, entre mujeres jóvenes secuestradas para la trata de personas. ¿Con qué jóvenes nos estamos quedando? Con esos jóvenes que reciben 18,000, 20,000 pesos para trabajar para la mafia, para el crimen organizado. ¿A quiénes les hablamos de que si pueden estudiar, pueden educar, van a tener un país con una propuesta de desarrollo, con una propuesta más allá, con una visión de futuro? ¿A quién le hablamos? Y ese es el problema que estamos viviendo en este momento. Mira qué interesante. ¿Cuál es la primera misión del Estado? Se supone ofrecer seguridad, protección. No. Es la primera, ¿no es cierto? Antes que Esa, otra cosa. Es la esa más está importante. totalmente perdida. Así es. Entonces, hemos tenido estados que lo han querido hacer absolutamente todo, estados sobredimensionados, estados invasores, estados que lo querían abarcar todo, y han sido incapaces de cumplir con su primera misión. Esto me parece a mí muy fascinante. Es decir, quiere decir que su enfoque ha sido un enfoque casi criminalmente, podría decirse, criminalmente contraproducente, ¿no? En la medida en que querían asumir responsabilidades que no era la suya, han debilitado, erosionado la responsabilidad que sí era la suya. Claro. Esto por un lado como reflexión. Y lo segundo es lo siguiente: cuando se llega a una situación como es aquí, el crimen organizado, por supuesto, campea desde hace mucho tiempo, pero no es el único país. En toda América Latina está pasando esto. Está pasando en Chile, un país donde eso no ocurría. En Perú está pasando de una manera atroz, está pasando en todos lados, ¿no? Ecuador no se diga nada, hemos visto lo que ha pasado en Ecuador. Tiene que involucrarse la sociedad civil. Es decir, en la medida en que los estados han fracasado en esa misión número 1, que es la suya, ha quedado clarísimo que no puede, digamos, ausentarse la sociedad civil de esa responsabilidad. Es decir, no puede la sociedad civil decir el Estado no está cumpliendo con su misión. Es verdad que no está cumpliendo con su misión, pero la sociedad civil tiene que involucrarse las organizaciones vecinales, los trabajadores en las fábricas, los agricultores, en fin, por supuesto los profesionales. Se ha convertido en un gran desafío, yo diría, ya no solamente de los estados latinoamericanos, sino también de la sociedad civil latinoamericana. Es decir, tiene que jugar un papel ahí la iniciativa privada, en el gran sentido de la palabra, porque ya no basta trasladarle esa responsabilidad a estados que han demostrado ser totalmente inoperantes, y que no solamente son inoperantes, en cierta forma se han convertido en parte del problema, porque todas esas mafias tienen vínculos con los estados. Hay partes del Estado latinoamericano que son cómplices de lo que está sucediendo. Casos aquí en México. Por supuesto. El peligro de todo esto, ¿cuál es, por cierto? La tentación autoritaria, ¿no? La gente desesperada por la ausencia de seguridad o por la inseguridad que está asediándola todos los días, puede inmediatamente trasladar su esperanza, su expectativa en el primer iluminado que salga por ahí y que desde el autoritarismo, desde la dictadura, le ofrezca resolver el problema, ¿no? Es lógico que sí sea. Si la gente desesperada no encuentra en ninguna otra parte una respuesta al problema de su inseguridad, la va a buscar en el autoritarismo. Esto ha pasado antes, ¿no? En América Latina. Así que es extraordinariamente grave, ¿no? Y además se ha vuelto, repito, es un fenómeno continental. Yo diría que se ha vuelto el fenómeno número 1 hoy día en muchos de nuestros países, ¿no? El crimen organizado. Y en cada país, digamos, la actividad puede ser distinta, pero la modalidad es la misma, ¿no? En Perú, por ejemplo, la minería ilegal. Hay una minería ilegal que es muy próspera, muy importante desde el punto de vista económico. Alrededor de ella hay todo un crimen organizado, un sistema de mafias organizadas que está causando zozobra. Ustedes aquí en México tienen un contrabando de combustible, por ejemplo, no solamente el tema de la droga, un contrabando de combustible alrededor del cual empieza... Derecho de piso a los empresarios. Entonces, hay aquí que dar una respuesta desde la sociedad civil muy audaz, muy... ¿Cómo podría ser esa respuesta? Hay que organizarse, tienen que organizarse. Es decir, en un momento dado, si un vecindario entiende que no está preparado el Estado para defenderlo, se defiende ella misma, ¿no? Se defiende o él mismo, ese vecindario.
dentro de la legalidad, por supuesto, para evitar la tentación autoritaria, evitar tener que romper las reglas de juego y la legalidad, porque entonces luego eso se convierte, por supuesto, en un agravante del problema, ¿no? Pero estoy de acuerdo, este es un gravísimo, gravísimo problema. ¿Tiene alguna posibilidad América Latina, México, de salir adelante con estas condiciones de estos sistemas de partidos, de estos gobiernos que, como decíamos, rondamos de uno a otro? Yo creo que sí. Lo que pasa es que van a ser crisis esos partidos, van a ser crisis esos modelos, y cuando hagan crisis va a surgir una oportunidad. Miren lo que ha pasado en Argentina. El modelo, digamos, tocó fondo, el modelo hizo crisis. Hay un momento dado en que la gente decide que está dispuesta a optar por algo radicalmente distinto. Algo que poco tiempo antes les habría parecido, digamos, una locura, ¿no? Algo propio de iluminados. De pronto, esas cosas que parecían muy marginales, esas ideas que parecían lunáticas, poco menos, pasan a ser ideas con las que la gente está dispuesta a entenderse. Porque en su desesperación absoluta por el fracaso, por la crisis del modelo que tienen, empiezan a tener una actitud muy distinta frente a ideas frente a las cuales antes habrían cerrado los oídos. Okay. Entonces, por eso lo que estoy diciendo es simplemente que tarde o temprano estos modelos que fracasan y que usted describe también, hacen crisis. Y hay que estar preparados para cuando hagan crisis. ¿De qué manera? Primero, las ideas de la libertad tienen que estar constantemente siendo defendidas, ofrecidas, aunque parezcan marginales, aunque no ganen elecciones, tienen que estar ahí en el ambiente, porque en un momento dado se va a crear una oportunidad con la crisis del sistema, y esas ideas marginales y minoritarias van a pasar ideas que van a pasar a ser ideas que están en el centro de la discusión. Eso es lo que ha pasado en países donde se han hecho reformas liberales, ¿no? Europa del Este estaba bajo el peso muerto del Estado socialista. De pronto el sistema hace crisis total y estuvieron dispuestos en algunos países han vuelto al autoritarismo de otra manera, pero estuvieron muchos de ellos dispuestos a experimentar con ideas que antes les parecían completamente írritas, ajenas al sentido común, ¿no? Entonces, lo primero es eso, que las buenas ideas estén siendo defendidas en universidades, en centros de pensamiento, think tanks, en la prensa, y que estén ahí, digamos, como la gotita que va horadando la piedra, ¿no? Y lo segundo es la dirigencia política. Los ciudadanos tienen hoy día armas, pues son las redes sociales, tienen hoy día capacidad de expresarse y de organizarse de un modo que antes no existía, ni siquiera era impensable antes, ¿no? Porque desde allí ellos van a poder obligar a sus nuevos dirigentes políticos, a las nuevas generaciones de dirigentes políticos, a recoger esas ideas en el momento en que eso sea posible, en que eso sea viable. ¿Cuándo será posible y viable? Cuando el modelo haga crisis. Y el modelo hará crisis. Este modelo no es viable. Estos modelos nunca son viables, ¿no? A lo mejor tarda un tiempo en hacer crisis, por supuesto. Argentina tardó. ¿Cuántos populismos ha tenido Argentina? Desde todos. Perón, ¿no? Si empezamos con Perón, que en realidad ya había síntomas populistas antes, pero empezamos con Perón. Desde mediados del siglo XX hasta ahora, ¿cuánto tiempo pasó? Bueno, pasó mucho tiempo, pero tarde o temprano el sistema colapsa, el sistema hace crisis. Y en ese momento, si las ideas buenas están ahí, al alcance de la mano, si los dirigentes están dispuestos a casarse con ellas, se crea una oportunidad para una gran reforma. En otras palabras, estoy tratando de transmitir un mensaje relativamente optimista. ¿Qué le dice usted a los jóvenes que lo están escuchando en este programa de algo tan simple como conquistar su libertad? Yo les diría que ellos son la única esperanza que queda en América Latina. Es decir, son las personas en las que, digamos, yo deposito toda la responsabilidad para darle a América Latina la libertad que nunca ha tenido. Me refiero en los, digamos, ámbitos en los que la libertad ha estado ausente, y que hoy día tiene unos instrumentos de los que otras generaciones carecieron para lograr eso mismo. Así que nada me entusiasma más que jóvenes organizándose a todo nivel para rebelarse. Eso en el fondo es un acto de rebelión contra lo establecido, contra sus dirigentes, contra las ideas imperantes y las verdades únicas, contra sus estados corruptos, autoritarios y fracasados.
No, es que si no son ellos, no es nadie. Esto está clarísimo, ¿no? De manera que les diría que en ellos está depositada la última esperanza. Y también, ¿qué le diría a todos esos jóvenes que están del otro lado, que votaron por un partido de izquierda, que son beneficiarios de programas sociales y que creen que con eso el Estado se quita la responsabilidad? A ver, yo les diría que no hay mejor programa social que ser libre, porque ser libre es la posibilidad de no depender del Estado, de no depender del vecino, de tener una prosperidad labrada con su propio esfuerzo, que no hay nada más hermoso para una juventud deseosa y aspiracional, de oportunidades, digamos, que romper el nudo gordiano que los ata a un estado clientelar y reemplazar eso por la aventura de la prosperidad. Eso es algo que como, digamos, ideal no tiene rival. No hay nada que pueda competir en idealismo con eso, ¿no? Yo les diría eso, sean más audaces, confíen en ustedes mismos. No confíen en el Estado, no confíen en los poderes públicos, confíen en ustedes mismos. Y así es como se ha hecho la prosperidad en los países libres, ¿no? ¿Qué le diría usted a las mujeres de este país que hemos derribado bloques, muros, para poder alcanzar una posición política, empresarial, pero que además, pues, estamos sujetas todavía a esta autocensura que también nos autoponemos por el tema de la religión, de la culpa? Sentimos que no somos extremadamente buenas para nuestro trabajo. ¿Qué le diría a todas esas mujeres que no se sienten capaces de dar ese brinco, no solamente en lo profesional, sino precisamente sentirse en libertad? Que no se dejen colonizar antes que nada por el falso feminismo, que no se dejen colonizar por el wokismo, que no se dejen colonizar por la corrección política, por el falso discurso identitario, que en el fondo es un abuso contra la mujer, es un acto de discriminación contra la mujer, es en el fondo un acto profundamente autoritario contra la mujer. Esto es lo primero. Lo primero es que la mujer ejerza su libertad intelectual, y su libertad intelectual significa no sucumbir a la dictadura del pensamiento identitario que cierta izquierda feminista ha querido introducir en ella. Y lo segundo, le diría que el mejor ejemplo para las mujeres son las propias mujeres. Usted recorra las zonas pobres de América Latina, por ejemplo las del Perú, ¿y qué cosa va a ver? Mujeres trabajando, mujeres organizándose, mujeres que no tienen tiempo para escuchar discursos, digamos, nacidos entre gente que no tiene nada mejor que hacer con su tiempo, mujeres que se dedican a esforzarse para sacar adelante sus vidas. Hoy día la participación de la mujer en el mercado laboral es más o menos 52-53%, de manera que se ha avanzado mucho, se ha progresado mucho, y eso se ha logrado sin la ayuda de ese discurso completamente iliberal y antiliberal, que es el discurso identitario. Pero todavía hay mucho por hacer, queda mucho campo todavía por recorrer, y que para lograrlo hay que seguir el ejemplo de esas mujeres que, en lugar de dedicarse a militar en la idiotez política, se han dedicado a trabajar, a esforzarse, a ahorrar, a invertir y a sacar adelante a sus familias, ¿no? Y por último, ¿cómo se genera pensamiento crítico? Ejerciendo la libertad de pensamiento, no sucumbiendo a las verdades únicas. Hoy día tenemos una dictadura intelectual nacida en la academia, pero que ya se ha esparcido, se ha propagado a todas partes, en los medios de comunicación, por cierto, también, en las redes sociales. Hay un predominio de las verdades únicas, que lo que constituye es una nueva forma de censura. La única forma de responder a eso es ejerciendo la libertad de pensamiento, ¿no? Nada es intocable, nada es inopinable, nada es una verdad. Imagínense ustedes si
en el siglo XVIII, los grandes adalides, a quienes se llamó los enciclopedistas, los grandes adalides de la causa de la libertad que se enfrentaron, por ejemplo, a la Iglesia Católica que tenía tantísimo poder, hubieran ejercido esa autocensura que se ejerce hoy en día frente a las verdades únicas, no habríamos tenido lo que hemos tenido, que es la gran revolución del pensamiento liberal. Entonces, lo que hay que hacer es ejercerla. No hay que esperar que nos la den, hay que ejercerla, ¿no? A veces eso tiene costos, a veces hay que correr riesgos, a veces hay que pagar precios, pero yo no conozco ninguna sociedad que ha ejercido la libertad donde no haya habido riesgos y precios y costos que pagar, ¿no? No existe, eso no cae del cielo, uno se la gana, ¿no? Pues muchas gracias por esta entrevista, doctor Álvaro Vargas Llosa. Gracias por su tiempo. Encantado. Muchísimas gracias.